sociales o humanas o económicas en cambio climático. Cambio climático es el reto más importante al que nos estamos enfrentando. Esta es la bomba atómica, reatómica a la que nos estamos enfrentando. Y la gente está tan confortable trabajando en sus cositas, así lo digo, sus cositas, porque es otra vez el área de confort, ¿no? Ya dice aquí, 75 publicaciones acerca de 75 visiones diferentes de la pobreza, o 75 visiones diferentes de tal cosa, o de esto, de la falta de esto, o calificando una más, otra falta, y luego, ahora ya, cuando en mi época yo distinguía de pobres y no pobres, ¿no? Y ahora, no, pero ese no es un pobre, porque ese ahora es pobre físico, o ese es pobre tecnológico, o ese es un pobre de plano de transporte, ¿no? O sea, me hacen tantas clasificaciones de esas que como que se pierde de vista lo fundamental, y es que no tiene lo fundamental, no tiene lo básico para poder tener una vida plena, productiva, etcétera, que es lo que yo diría. El que no es pobre es el que puede producir algo, dedicarle 2 horas al día a pensar con la cabeza, el otro está frito. Con perdón por esta... Jorge. Bueno, yo voy a retomar el contexto de incertidumbre, riesgo y peligro, y ahí la pregunta es no directamente al doctor Monterroso, sino a lo mejor a la Universidad de Chapingo, ver si saben por ahí de algún tipo de metodología para la territorialización de política pública con respecto a la agricultura, porque ese es un punto importante. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la universidad tiene contacto con comunidades, pero con niveles administrativos que por lo general ahí también hay que trabajar bastante, ¿no? Yo veo que no se trata mucho de incidir en los distintos niveles de gobierno para hacer toda una serie de propuestas que no se queden en los anaqueles de nuestras universidades, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí Chapingo está buscando una metodología que pueda de alguna manera incidir en estos niveles de administración pública, pero en el contexto de incertidumbre, riesgo y peligro, ¿no? Más que todo un comentario. Gracias. Pues mira, muy rápidamente, sí las hay y no son nuevas, son de hace muchos años. O sea, la regionalización agrícola y productiva tiene ya sus métodos y sus formas claras de análisis y de propuestas. Parte del problema es que no tiene eco más allá, y ese es un problema grave. El año pasado fuimos a presentar esta tipología de la vulnerabilidad con indicadores, y Zagarpa nos decía: nosotros desde la época de los 80s dejamos de trabajar con tipología de productor, porque nosotros le presentamos, tenemos una forma de clasificar a los productores en diferentes escalas, ¿no? En una primera es si exporta, si vende o si es autoconsumo, y esas 3 las podíamos ir dividiendo en 18, y eso es un ejercicio que hizo INIFAP, Colegio de Posgraduados y Chapingo, y se les presentó, miren el índice, y así con desdén. Eso es algo que nosotros desde los 80 dejamos de tocar. ¿Qué respondes ante eso, Máscara? Y bueno, está bien, seguiremos en nuestro ejercicio académico, nosotros intentando seguir avanzando en esto que estamos convencidos que se tiene que hacer, y la política pública pues define otros términos, como decíamos antes, económico, ¿no? Es más fácil dividir a cuánto doy, cuánto agricultura, cuánto pro campo me cuesta, y por ahí me empleo, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que el rebote tiene que ser pues entre todos, ¿no? No nada más la parte técnica de producción y demás. Bueno, un último comentario, que es otra vez una agresión que hago a mis colegas de la otra, digamos, del otro ámbito más humanístico y más social. Ahí está el reto, ¿no? Ese es el reto verdadero que tenemos ahora nosotros. El cambio climático, a pesar de los comentarios del doctor Benjamín Martínez, sabemos bastante, ¿no? No sabemos todo, pero sabemos bastante.
Lo que tenemos es incertidumbres en muchas cosas. Ya no somos ignorantes de estas cosas, tenemos incertidumbre. Pero a pesar de eso, nos cuesta mucho trabajo llegar a la sociedad y llegar, muy importantemente, a los políticos. Por ahí Jorge tiene razón en decir, son los políticos los que pueden instrumentar política pública que hagan, que de alguna forma incentiven el comportamiento correcto de la sociedad a lo largo de ciertas líneas que van a favorecer ciertas cosas que queremos que ocurran. Pero si no tenemos claro qué es lo que queremos que ocurra, pues los políticos seguirán aquí, ¿no? Como nadie sabe nada, pues nos vamos por donde vamos, ¿no? Y como decía, creo que era Indira Gandhi, vamos a llegar a donde vamos a llegar, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que en todo hay algunos puentitos. Entonces, va mi reto otra vez, ¿no? En el ámbito de cambio climático hay un chorro de trabajo por hacer y yo veo que en la universidad hay más por hacer. Somos menos en ciencias naturales que lo que puede ser en humanidades, pero hay menos en humanidades que se está haciendo en el contexto de cambio climático. Entonces necesitamos que ese tema realmente incida en esas disciplinas. Es importantísimo sensibilizar a la sociedad y eso no lo sabemos hacer muy bien. Nosotros, bueno, ya vamos agarrando práctica, tampoco somos completos ignorantes en el asunto, pero no estamos preparados, no estamos educados en eso. Entonces necesitamos esas disciplinas para diseñar las estrategias para llegar a la sociedad. Necesitamos esas disciplinas para diseñar las estrategias que nos permitan llegar a los políticos. Necesitamos construir política pública, que no lo hacen los políticos. La política pública se la tenemos que llevar como Pablo, ¿no? Como el cereal ya revuelto por el agüita y tal, porque si no, abre la boca, ¿no? Porque si no, si tiene que echarle agua al Pablo, no saben cómo hacerlo. Y esa es la labor de los científicos sociales. Entonces, aquí está mi reto, ¿no? Es mi reto para estas otras disciplinas que tienen que entrar economistas. Necesitamos ponerle pesos y centavos a todo, aunque nos cueste trabajo. Pero necesitamos ponerle pesos y trabajos. Necesitamos a los politólogos. No hacemos nada de estrategia en México. Cambio climático, dense cuenta qué diferente es. Si estuviera hablando yo aquí hace 50 años, estaría muy preocupado con el desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque nada más el crecimiento de la población estaría amenazando los recursos. Entonces, sería un pro sustentabilidad nada más, o sostenibilidad, sería pro esto, porque yo pensaría que no ocurre, pero con la perspectiva de cambio climático, tengo que ajustar todas mis ideas de sustentabilidad, tengo que ajustar todas mis ideas de dónde voy a dejar el árbol, o qué tipo de servicios voy a prestar, porque estos van a estar cambiando también a lo largo del tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, yo no puedo ser sustentable, eso lo hacíamos estábamos comentando, ¿no? Los políticos están acostumbrados a pensar como si estuvieran hace 50 años. O sea, aquí no pasa nada, ¿no? El problema es que bajo la perspectiva de eso de aquí no pasa nada, va a pasar, ¿no? La diferencia está que antes lo hacía todo por ósmosis, ¿no? Todo se hace por ósmosis. O sea, lo hago como lo hizo el político anterior, ¿no? Lo hago como lo hizo mi papá, como lo hizo mi abuelito, pero el problema es que esa experiencia que entra por ósmosis, esa experiencia que es acumulada o adquirida a lo largo de muchas generaciones, era porque todas las generaciones se enfrentaban al mismo rollo, lo ambiental era lo mismo, ¿no? Se iba empeorando por cuestiones de la cantidad de humanos que hay en el planeta, pero básicamente no esperábamos pues que aumentara, por ejemplo, el número de huracanes, o que aumentara el número de sequía y de tormentas, o que aumentara la temperatura. Eso no lo esperábamos. O sea, nosotros creíamos que esa parte iba a seguir más o menos igual, ¿no? O sea, tendríamos sequías, pero como las habíamos tenido en el pasado, tendríamos lluvias tormentosas como las habíamos tenido en el pasado, pero en el punto es que ahora no las vamos a tener como ocurría en el pasado. Entonces esta experiencia que era casi adquirida por tradición oral, pues ya no se va a cumplir. O sea, ya no voy a funcionar yo con la experiencia que me diga mi papá, y eso está pasando en el campo mexicano. Los agricultores modernos, si van a aplicar lo mismo que les dice su papá y su abuelito, ya no va a jalar, porque el clima ya está cambiando, no es lo mismo que ellos vivieron.
¿Se dan cuenta? Y esto tenemos que transitar hacia eso. Y esto, pues hacemos nosotros nuestras intentonas desde las ciencias naturales, pero necesitamos a la gente que puede, como digo, el PAP, casi tendríamos que tener masticado cómo va a ser una política pública y decirle, aquí tienes el diseño de la política pública, que lo único que vas a tener que hacer tú es aplicarla paso número 1, paso número 2. Realmente la política pública la diseñan en las cámaras, para eso están, ¿no? Son los que hacen las leyes, bueno, ellos tendrían que tener esta información para poder hacer esa política pública que el Ejecutivo ejecuta. O sea, ningún tomador de decisiones ejecuta, pero si no tiene que ejecutar, pues se quedan con un montón de políticos, conozco que están así, ejecutan lo mismo que hizo su abuelito, cuando su abuelito tuvo el mismo puesto político que él, ¿no? Que no haga nada, compadre, mejor ni que asomes, porque ahí, ¿no? O sea, todas estas costumbres, pero otra vez, mi invitación, ¿no? Ciencias sociales, economía, antropología, psicología, todos tienen que ayudar a que esto podamos transitar a la sociedad, podamos convertirlo en política pública y los políticos asuman la política pública, ¿no? Porque ahorita lo hacen, como digo, por ósmosis, ¿no? Levantan la mano, a alguien se le ocurre una idea feliz que es intrascendente, realmente crean una ley alrededor de esto, o es una cosa incontrovertible, ¿no? Como por ejemplo cualquier ley que vaya en la protección de los niños, de la infancia, cuestiones de género, pues todo eso es tan obvio que sería un retrógrado, un retrógrado social si fuera en contra de estas leyes. Pero el problema es que uno puede ser no retrógrado social, digamos, ¿no? Porque pues yo voy a levantar para defender a las ballenas, o sea, pues aquí, las ballenas, como no vaya uno de estos a cabo, no sé qué, pues no las voy a ver jamás, ¿no? Pero, entonces está bien, porque es de ser buena gente votar por las ballenas, ¿no? Pero en el contexto de cambio climático hay que saber, ¿de acuerdo? Ya no podemos hacer política por ensayo, ya no podemos hacer política por ocurrencia. La ocurrencia de los diputados de los biocombustibles en México, pues es una ocurrencia. Entonces tenemos que pasar de la ocurrencia a la planeación y a la planeación estratégica. Porque a diferencia de nuestros antepasados que creían que todo iba a seguir igual, ahora nosotros sabemos que no todo va a ser igual, pero sí hemos desarrollado una capacidad de crear estos futuros posibles. ¿Se dan cuenta? El punto es que antes el futuro iba a ser igual que el presente, ¿no? Entonces hacían lo mismo, valía gorro, cualquier cosa. El futuro va a ser igual que el presente, pero ahora el futuro va a ser diferente que el presente, entonces hay que actuar de manera diferente. Y esta es una cosa que no han entendido. Seguimos haciendo las mismas cosas. O sea, plantar arbolitos está bien, reforestar está bien, proteger suelos está bien, todo esto conservacionista está bien, pero hay que hacerlo con una visión de futuro, lo decía Alejandro. O sea, tenemos que tener en cuenta estos escenarios del futuro. De lo contrario, podemos estar haciéndolo mal ahora. Estaba diciendo, es una pregunta, ¿no? Los canadienses están muy preocupados con el futuro de sus bosques de pinos, ¿no? Porque pues están adelantándose las estaciones y vienen todas estas cosas, escarabajos que acaban con los pinos. Entonces están viendo qué pinos son resistentes, qué pinos van a ser resistentes, por ejemplo, a las condiciones climáticas que estos escenarios les dan a futuro. Entonces lo están haciendo para los pinos, pero por si se equivocan, porque ellos quisieran tener tal tipo de pino. Entonces dentro de tal tipo de pino están tratando de extraer el pino de esa familia, no sé cómo se llama, resistente. Pero por el otro lado, por si se equivocan, están viendo cómo se van a comportar 5 o 6 otros pinos, porque sus programas de reforestación o sus programas de recuperación van a estar sentados en eso, en qué es lo que va a ser, lo que esté, digamos, lo que tiene más chances de sobrevivir en las condiciones cambiantes a las que nos enfrentamos. ¿Se dan cuenta? Y estas son cosas que tenemos que hacer nosotros. Tú mencionabas no sé cuántas familias de maíz y tal. Yo no creo, y tú me lo puedes decir, ¿quién está haciendo estudios para saber qué tipo de maíz va a ser aplicable en qué tipo de región en México de acuerdo al cambio climático? Nadie. ¿Perdón? Sí. Bueno, pero hay gente como está estudiando cambio climático que somos como nosotros, ¿no? 4 gatos,
en un país de 112 millones de habitantes. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, tendrían que ser ataques sistemáticos, a este problema. O sea, tener una respuesta conmensurada con la amenaza. O sea, es como si nos está cayendo una piedrota de 10 toneladas y abrimos el paraguas, ¿no? Pues no puede ser. O sea, tenemos que enfrentarnos con una respuesta del tamaño. Bueno, yo ya todos estamos muy... No los veo cansados, la verdad.